Me han dado el tema de exponer sobre la cultura, la pluriculturalidad, la identidad, el pensamiento, al pensamiento indígena que hemos venido desarrollando. Para mí es muy difícil en estos 30 años hacer una evaluación que nosotros hemos sufrido la pérdida de valores desde el mismo momento en que entró en este continente el hombre extraño con la única intención de apoderar los bienes de los indios, pero también a despojarnos de nuestro pensamiento, de nuestra filosofía, que eran las propias lenguas hablantes que vivíamos en este continente. Por eso, en 30 años no tienen ninguna comparación de haber perdido valores en 500 años hasta ese momento histórico. No soy ingrato, no quiero aparecer ante ustedes como ingratitud de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo he reconocido una y otra vez 1991, año del reconocimiento del derecho indígena, pero haciendo una reflexión profunda indígena en todo el continente, la profunda indígena en Colombia, cuando la Constitución nos reconoce, ya habíamos perdido muchos valores, ya de los 100 pueblos indígenas, de más 100 pueblos indígenas que existíamos, de los cuales la propia lengua hablante no habían sino 60 o 65. ¿Se pueden ustedes imaginar en esos 500 años cuántos valores hemos perdido? Por eso, hoy va a ser una reflexión profunda. Los responsables de nuestra situación, de la carencia de valores que hoy vivimos, se debe al Estado colombiano, a la Iglesia Católica, quienes hicieron la educación contratada específicamente para borrar de nuestra mente el pensamiento indígena, solo para invitarnos a gozar en los reinos de los cielos, así acabáramos aquí en la tierra de nuestros valores. Por eso es muy difícil en estos 30 años que nos hayan reconocido unas líneas de pluriculturalidad, de identidad, de las políticas jurídicas, económicas. He reconocido y lo sigo reconociendo, pero hoy, si analizamos profundamente en las cátedras universitarias o en las cátedras colegiales que existen, es muy difícil que los indígenas, la juventud indígena, la niñez indígena, empecemos de nuevo a recuperar nuestra lengua, nuestro pensamiento. Es muy difícil. He manifestado reiteradamente, es muy fácil copiar este trapo que me cubre, copiar esta hojanta que me cubre, pero es muy difícil, es fácil hacerla, la que hay que hacerla, pero es muy difícil una vez ya haya borrado de la mente el pensamiento indígena, que ya carecemos como de los 100 y pico de lenguas que existió para existir, solamente hoy unos 60 o 65 lenguas. Las grandes poblaciones indígenas como los pastos de Nariño, como los zenúes de Córdoba, como los países que hoy, grandes pueblos que, y nosotros mismos, mi pueblo guambiano, yo tengo que hacer una autocrítica de que es una vez reconocido la Constitución colombiana y aún así seguimos perdiendo valores, seguimos perdiendo el pensamiento, seguimos desapareciendo nuestras propias lenguas hablantes. Yo creo que la naturaleza a nosotros nos ha maldecido. ¿Por qué tenemos que estar así? A pesar de un reconocimiento jurídico, todavía en 30 años, aceleradamente estamos perdiendo valores. Pero si yo pongo a analizar universalmente, mundialmente, no solo los indígenas colombianos, no solo los indígenas de este continente,
los sabedores de este tema han manifestado, he leído, donde dice que en el globo terráqueo existen 6 o 7 mil lenguas. De los 6 o 7 mil lenguas, en 90 años habríamos desaparecido el 90% de estas lenguas, de este pensamiento. La pérdida de valores es, yo creo que las políticas mundiales que crearon la política neoliberal, el sistema capitalista, que nos hace enamorar tanto del dinero, eso y las influencias de los medios de comunicación. Las medios de comunicación son importantes para nosotros, para conectarnos, como en este caso, pero a la vez los indígenas todavía no estamos en capacidad de dimensionar y aprender a discriminar una con otra. Por eso todos creemos que todo es igual. No es igual. Hay que aprender a discriminar. Pero hay otra parte que nos incomoda mucho. Nosotros no podemos desarrollar nuestra identidad cultural, el pluricultural, el pensamiento, la identidad. No podemos desarrollar al aire. Nosotros tenemos que desarrollar para el indígena. Tantas veces he defendido, tantas veces he manifestado que nosotros gocemos o soframos, la vida está en la raíz de la tierra. Hoy seguimos todavía como antes de la constituyente, después de la constituyente, hoy todavía seguimos perdiendo nuestro espacio geopolítico que se llama los territorios. Hay tantos indígenas desplazados, hay tantos indígenas en la calle, hay tantos indígenas que aceleradamente estamos perdiendo el territorio. He venido denunciando desde Guainía hasta la Amazona en este momento, conmemorando los 30 años del reconocimiento de los territorios indígenas, los resguardos indígenas estamos perdiendo aceleradamente. Hemos denunciado 83 resguardos de Guainía hasta la Amazona que están en vía de extinción por los petroleros, los madereros, los mineros, los cultivos ilícitos, todos aquellos que tienen mucho que ver en estos territorios. Los indígenas allá están avasallados, los indígenas allá no tienen esa capacidad de defender su espacio geopolítico. Por eso le estoy denunciando para que los constituyentes y no constituyentes, también los indígenas en el Parlamento, para que salgan a defender. Yo estoy muy con los indígenas que están en la calle, los no indígenas también que están en la calle, defendiendo sus derechos. Entonces, como el tiempo apremia, yo creo que ya he sobrepasado los 10 minutos que me han asignado y muchas gracias. Muchas gracias, ex constituyente Lorenzo. Finalmente, pues para concluir, porque el tiempo es corto, quisiera decir que estoy de acuerdo con usted en el balance que hace. Creo que es un balance bastante negativo que para los indígenas también hay muchas promesas incumplidas de la Constitución del 91, porque supongo que para ese momento se tenían otras expectativas que hoy no se han cumplido. Entonces, yo quisiera proponer que ojalá algún día se pueda dar un diálogo intercultural, que no sea la sociedad mayoritaria la que le imponga a las culturas indígenas cómo deben vivir, sino que haya un diálogo y un entendimiento donde no haya apropiación cultural, donde nos sintamos orgullosos de esa cultura ancestral y que no la dejemos perder, sino como por ejemplo en el caso de Ecuador, podamos practicar las lenguas ancestrales desde las instituciones educativas y respetemos y ojalá el Congreso pueda desarrollar junto con quienes representan a las culturas indígenas, a los pueblos indígenas en este espacio de deliberación, una jurisdicción especial indígena que pueda recoger todas las necesidades
de los pueblos indígenas. Muchas gracias, ex constituyente. Quería manifestarle que las lenguas indígenas, las lenguas hablantes, no se construye de la noche a la mañana. Nosotros hemos dicho, hemos existido en este continente 10, 20, 30.000 años. En ese largo lapso de tiempo hemos podido desarrollar distintas lenguas hablantes. Por eso a mí me lesiona mucho, profundamente, que hoy, en pleno siglo XX, en los tiempos modernos, estamos en la situación que estamos, perdiendo esas lenguas que se construyó en tanto tiempo, una filosofía, un pensamiento, para que nos pueda ayudar los que se puedan ayudar, y muchas gracias.